Y si el sufrimiento no viene de lo que estás viviendo, sino de no aceptar lo que es, hoy comprenderás cómo elevar tu energía de aceptación y transformar tu realidad desde dentro. Saludos, mis queridos y amados hijos. Siguiendo con mi mensaje anterior, hoy profundizaremos en cómo pueden elevar su energía de aceptación al nivel necesario para realizar la transición consciente hacia la quinta dimensión. Partimos de la base de que ya han trabajado con sinceridad en las prácticas de la aceptación como principio fundamental de la vida y la trinidad de la expectativa, la confianza y la aceptación. Si han integrado estas energías en equilibrio, entonces la aceptación ya comienza a vibrar en ustedes con la misma estabilidad que la expectativa y la confianza. Cuando esta energía se sostiene en el nivel del sexto o séptimo chakra, la conciencia se vuelve amplia, serena y profundamente estable. Si aún se manifiesta principalmente desde el cuarto o quinto chakra, entonces todavía existe apego emocional, juicio o resistencia sutil que requiere observación y transformación. Y aquí es donde deben comenzar con honestidad interior. Pregúntense, ¿cuál es la verdadera razón por la que todavía no puedo aceptar mi vida tal como se presenta? Una mente tridimensional, acostumbrada al pensamiento dual, puede enumerar miles de razones para sentirse insatisfecha. Pero nuestro propósito no es alimentar la lista de quejas, sino descubrir la raíz vibratoria del desajuste interno. La causa profunda casi siempre está vinculada a expectativas infladas o subestimadas, o a una confianza incompleta en el flujo divino, en los demás o en sus propios guías espirituales. Cuando la expectativa domina sin equilibrio, la frustración aparece. Cuando la confianza es débil, surge el miedo, y cuando el miedo se instala, la aceptación pierde fuerza. Por eso es fundamental comprender cómo se manifiesta la energía de la aceptación en su forma más elevada. En su expresión ideal, cuando vibra en el séptimo chakra, la aceptación se convierte en presencia constante. No es resignación momentánea ni tolerancia forzada. Es una comprensión profunda de que cada instante contiene un propósito evolutivo. Vivir en el aquí y ahora deja de ser un concepto espiritual y se transforma en un estado natural del ser. Cada minuto es reconocido como único, valioso y lleno de significado, incluso cuando no responde a los deseos del ego. Y esto incluye tanto los momentos de alegría como los de desafío. La conciencia elevada no clasifica la experiencia como buena o mala, la percibe como instructiva. Incluso las situaciones que en el plano humano parecen trágicas son entendidas como expansiones del alma, como oportunidades para fortalecer la luz interior. Comprendemos que esto no es sencillo. Va en contra de los patrones colectivos arraigados durante siglos. Sin embargo, cuando una persona alcanza esta forma de aceptación, se vuelve interiormente invulnerable. Ya no vive reaccionando. Ya no se siente víctima de las circunstancias. Ya no teme los cambios ni las pruebas. Acepta con gratitud, porque reconoce que todo contribuye a su evolución. Pero es esencial que comprendan algo profundamente. La aceptación verdadera no es sumisión. No es pasividad. No es tolerar injusticias. No es anularse. La aceptación elevada nace de la autosuficiencia espiritual, del respeto por uno mismo y por los demás. Una persona que acepta conscientemente no se convierte en esclava de la vida, al contrario, se convierte en co-creadora consciente de su experiencia.
Cada obstáculo deja de ser una amenaza y se transforma en una expansión de capacidades. Cada desafío revela una fuerza interior que antes no era visible. Para quien vive desde esta vibración, la vida se convierte en un viaje apasionante. Cuantas más experiencias atraviesa, más se amplía su comprensión. Puede que ahora estas palabras parezcan ideales elevados, difíciles de sostener en medio de las exigencias del mundo tridimensional. Sin embargo, a medida que su conciencia se expande, comenzarán a notar cuántas veces en el pasado crearon sufrimiento innecesario simplemente por no saber interactuar con la energía de la aceptación. Poco a poco descubrirán que aceptar no es rendirse, sino liberarse. Y cuando esta comprensión se establezca en ustedes, la transición vibratoria dejará de ser un concepto lejano y se convertirá en una realidad natural. Y si este mensaje está resonando contigo, te invito a dejar un like, un comentario y suscribirte al canal. Ahora continuamos con el mensaje. Para concluir nuestra conversación sobre la energía de la aceptación, hoy les entrego una práctica universal que les ayudará a estabilizar esta energía en el nivel vibracional que necesitan. Si después de realizar las prácticas anteriores, descubren que su energía de aceptación todavía vibra en el cuarto o quinto chakra, entonces esta práctica es especialmente importante para ustedes. La llamaremos libertad de prejuicios. Porque precisamente el prejuicio es el filtro que distorsiona la percepción de la realidad. Es la interpretación automática que nace del pasado, de heridas no sanadas, de experiencias que aún cargan emoción. Cuando reaccionan inmediatamente ante una persona o situación, no están viendo el presente. Están viendo el recuerdo activado, y una conciencia que comienza a transitar hacia la cuarta y quinta dimensión, aprende a detener esa reacción automática. Deja de evaluar todo desde el me gusta o no me gusta. Deja de etiquetar apresuradamente. Comienza a percibir los acontecimientos como parte de un entramado mayor, una red de causas y efectos que su mente tridimensional no alcanza a comprender completamente. Imaginen, por ejemplo, que alguien les habla con dureza. La reacción inmediata puede ser defensa o ataque. Pero al activar la aceptación elevada, se preguntan: ¿qué proceso interno estará viviendo esta persona? ¿Qué aprendizaje puede haber aquí para mí? Ese simple cambio de enfoque ya modifica la vibración. Para alcanzar este nivel de percepción, su triángulo dorado será su herramienta. Ahora escuchen con atención. Cuando sientan rechazo, irritación o incluso agresión hacia alguien o algo, no repriman la emoción, pero tampoco la expresen impulsivamente. Deténganse. Respiren, activen su triángulo dorado. Si perciben que su energía de aceptación aún vibra en el cuarto chakra, primero deberán elevarla al quinto, porque la diferencia vibracional es demasiado amplia para integrarse directamente a las energías superiores. Imaginen su energía de aceptación como una pequeña esfera luminosa, flexible y viva. Visualicen cómo asciende suavemente por el canal energético que conecta el cuarto con el quinto chakra. Sientan ese movimiento interno. Permítanse unos segundos para percibirlo realmente. Cuando la esfera se estabilice en el quinto chakra, activen entonces el triángulo dorado. Visualicen cómo comienza a vibrar en armonía. Ahora permitan que la esfera de aceptación se eleve hacia él, fusionándose con las energías superiores y con la glándula pineal. Sientan como todo vibra en una sola frecuencia.
En ese instante, su percepción comenzará a expandirse. Lo que antes parecía ofensivo, injusto o personal, comenzará a verse como parte de un proceso mayor. ¿Por qué llamo a esta práctica universal? Porque pueden utilizarla en cualquier momento del día. En una conversación difícil. En una noticia que les perturba. En un conflicto familiar. Incluso ante pensamientos internos que los critican. No importa si su vibración ha descendido temporalmente por preocupaciones del mundo tridimensional. Siempre pueden recolocar su energía de aceptación en el triángulo dorado. Si perseveran en esta práctica, llegará un momento en que ya no necesitarán hacer el ejercicio conscientemente. Su conciencia permanecerá naturalmente en un estado de observación elevada. Entonces su percepción de la realidad cambiará por completo. Ya no reaccionarán desde la herida, sino desde la comprensión. Ya no desde el juicio, sino desde la visión amplia. Ya no desde la dualidad, sino desde la conciencia divina. Reflexión del mensaje. Y ahora, amados míos, tómense un momento para sentir lo que han escuchado. La vida no está en su contra. La vida no busca probarlos ni castigarlos. La vida responde a su vibración. Cuando resisten, se tensan. Cuando juzgan, se separan. Pero cuando aceptan desde la conciencia elevada, se alinean. Aceptar no significa rendirse. Significa comprender que cada experiencia tiene un propósito mayor, aunque todavía no puedan verlo con claridad. Tal vez hoy estén atravesando un desafío. Tal vez algo no está saliendo como esperaban. Pero pregúntense, ¿y si esto también está aquí para expandirme? ¿Y si esta situación está moldeando una versión más fuerte y más consciente de mí? Cuando cambian la pregunta, cambia la energía. Y cuando cambia la energía, cambia la realidad. Recuerden, la verdadera libertad no es controlar lo que ocurre afuera. Es mantener su vibración estable, sin importar lo que ocurra. Y cuando su energía de aceptación se une a la confianza y a la expectativa consciente, entonces ya no viven en reacción. Viven en creación, y desde ese estado, comienzan a habitar la realidad superior que siempre estuvo disponible para ustedes.